Hace aproximadamente 3 semanas, se filtró en internet un prototipo de Manhunt para la PS2, cuyos archivos internos parecen indicar que data del 14 de mayo de 2003, aunque incluso podría ser un poco más antigua. Lo interesante es que esta build es completamente real, y tiene muchísimas diferencias respecto a la versión final, por lo que hoy les traigo esta comparación detallada, para conocer cómo era la verdadera beta de Manhunt, por lo que les doy la bienvenida, y espero que la disfruten. Nada más al iniciar el disco encontramos algo que llama la atención, y es que en la intro original, se usaba el que quizás fue el primer logo de Rockstar North, con colores diferentes, que luego fueron reemplazados por el tono azul que conocemos. Parece que se usó provisionalmente luego de que Rockstar comprara a DMA Design, y se pudo apreciar en un comercial de televisión que hicieron para la versión de PC de GTA 3, que data del 30 de abril del 2002. También hay que decir que en el momento estaban usando la misma intro que tiene la versión de PS2 de GTA 3, que todavía muestra al final el logo de DMA Design. Antes de pasar al menú principal, el juego pedía seleccionar la dificultad, y lo interesante no solo es que usaban los nombres genéricos de fácil, normal y difícil, sino que realmente existía un modo fácil. Por supuesto que el diseño del fondo y tipografía también cambió. Pasando a la pantalla principal, podemos apreciar que el logo original del juego era distinto, y se utilizaba el artwork de un miembro de la banda descartada de The Jury como fondo, el cual puede ser visto en el apartado de bonus del juego final. Sección que de hecho no tenía nada por el momento, pero quizás la idea de mostrar algunos detalles del desarrollo ya estuviera ahí. Lo que realmente sí se pone interesante, es el menú de selección de escenas, pues podemos ver que se mencionan hasta 22, cuando en el juego final solo hay 20. Respecto a las miniaturas de cada escena, por algún motivo están desordenadas, y no corresponden a la escena respectiva, por lo que aquí solo hay que fijarse en el nombre en la parte superior para reconocer cuál es, aunque estos nombres también son provisionales y simplemente usaban el nombre del escenario. Lo curioso es que al seleccionar las escenas 21 y 22, solo hay una disponible, y se trata de Salvación, aunque de esta les adelanto que solamente contaba con la sección de Pixie, y no la del director. No sé si habrían descartado una escena ya para este momento, o si estaban reservando la última para Starkweather. En esta build no habían añadido ninguna cinemática. Solamente estaban usando una corta escena provisional que decía, escena del asesino, probablemente refiriéndose a Cash. Absolutamente todas las pantallas de carga eran diferentes. Una de las más interesantes, es la de la escena, Hora de Morir, que originalmente hacía parte de la historia, y se llamaba Whistle, que se traduce como comadreja. De las siguientes no hay mucho por destacar, pero se las mostraré brevemente. Quizás la que sí es bien interesante, es la de la escena, Pain Factory, la cual fue completamente eliminada, pero de eso hablaremos más adelante en el video. Aquí les muestro las que faltan, aunque sinceramente hay que decir que el rediseño de la interfaz realmente fue muy bueno. Por otro lado, esta es la pantalla que se muestra al terminar una escena. También hay que destacar el cambio al HUD, que originalmente tenía un minimapa con relleno verde, otro tipo de trazo, las barras de salud y resistencia eran inclinadas, e incluso usaban iconos distintos. Respecto al protagonista, podemos ver cómo era su modelo original, con rostro diferente, donde usaba un esqueleto verde en vez de chaqueta, pantalón menos ancho y zapatos verdes. Se posicionaba ligeramente agachado, y no tenía animación de respirar como si la tiene el Cash final. Su animación de caminar también cambió. Lo mismo pasa al correr, pues en la beta se siente muy robótico, pero al final se ve más natural, con la flexión de las rodillas y el movimiento de los brazos. Lo mismo pasa al recargarse en una pared, y es que aparte de mejorar la animación, también hicieron que avanzara un poco más rápido hacia los lados. Aunque en su mayoría conservaron las animaciones relacionadas con las armas, cambiaron la forma en la que Cash corta las cuerdas con el cuchillo. E incluso modificaron un poco la animación al terminar de subir escaleras. A partir de aquí empezaré a hablar sobre cada una de las escenas, y algo que tienen en común casi todas, es que no cuentan con diálogos del director, salvo la primera, segunda, y 12ª.
A decir verdad, la misión, Renacido, ya era casi igual que la final, con ligeros cambios como por ejemplo, en los cortes de escena, que utilizaban ángulos de cámara distintos y el director usaba diálogos diferentes, aunque parece ser que el actor de voz, Brian Cox, todavía no grababa lo suyo. Aunque es algo mínimo, en Renacido, inicialmente nos daban fragmentos de vidrio para ejecutar cazadores, y no bolsas. El aura que rodeaba los recogibles era más simple, y se veía plana, en vez de formar una especie de esfera como la final, aunque esto aplica es en la versión de PS2. Algo que no les comenté cuando hablábamos del HUD, es que en realidad incluso se mostraba el minimapa del escenario en el radar, aunque esta característica era exclusiva de la dificultad fácil aparentemente. El mapeado en sí ya era idéntico al final, pero con menos detalles, menos objetos, menos sombras, peores texturas, y con peor iluminación sobre todo. Esto es algo que aplica para todos los niveles prácticamente. Ahora bien, la característica de la jugabilidad más importante que todavía no había sido implementada, eran los distintos niveles de ejecuciones, pues originalmente solo se podía hacer la más simple, y al final hicieron que las ejecuciones sean rápida, violenta o sangrienta, dependiendo del tiempo en que apuntes al enemigo. No lo mencioné antes, pero también hay que decir que usaron la fuente de GTA 3 de forma temporal. Aquí podemos ver un corte de escena incompleto, sin efectos, y con otro ángulo de cámara. También se podía conseguir una porra luego de eliminar a un HUD. Lo mismo pasa al momento en que el juego nos explica en las canchas cómo pelear. Esto es algo que sucede con frecuencia en los otros niveles también. De cierto modo, el sistema de pelea, o más bien, la inteligencia de los cazadores al pelear, parece que aún no había sido del todo terminada, pues se siente más simple, y es más fácil enfrentar a los cazadores en 1 contra 1 ya que no atacan con tanta facilidad, aunque en grupo lo mejor sí sigue siendo correr y esconderse. Aquí por ejemplo podemos ver otro ángulo de cámara, y también, que movieron el recogible del checkpoint un poco. Como pueden ver, la idea del nivel era la misma, de cierto modo creo que este nivel ya era de los más trabajados para ese momento, y apenas tuvo cambios pequeños, como lo que ya mencioné de que los cortes de escena tenían otros ángulos de cámara, o que el escenario tuviera otros objetos, o estuviera más vacío. Algunos supongo que se añadieron luego de grabar los diálogos del director. Aquí tuve que congelar la imagen de la beta, para emparejarlo con el final, porque justo ahí se terminaba. Ya no hay mucho más por destacar de este escenario, aparte de mostrarles este ejemplo, de lo que les decía, de que todavía no añadían más objetos al mapeado. Pasamos a la segunda escena, que aparentemente se llamaba The Relic. Al igual que la primera, se puede notar que aún no implementaban ciertos efectos, y más importante aún, la falta de iluminación, que en ciertos puntos incluso puede resultar necesario subir el brillo desde el menú. Esta misión también transcurría muy similar a la versión final, teniendo que encontrar una palanca para desbloquear una puerta. El detalle interesante es que, al llegar al sitio donde se consigue, lo primero diferente que notaremos, es que movieron el checkpoint, y también añadieron un pequeño cambio de escena. La razón de esto es muy simple, y es que inicialmente encontraríamos el recogible en la habitación frente al graffiti, pero más adelante decidieron cambiar esto, e hicieron que se la tuviéramos que quitar a la fuerza, a un enemigo que aparece al buscar por el lugar. Ya en la parte final, llegamos a una sala en la que debemos eliminar a un miembro de los HUDs, y en esta parte nos explican cómo agarrar a un enemigo para golpearlo, además de cómo liberarnos en caso de que estos nos agarren a nosotros. Aunque esta parte es igual, lo interesante está al pasar la puerta, pues en el juego final, la escena 2 termina allí, pero en la beta las escenas, Puerta al Infierno, y Carretera de Perdición, eran una sola, conformando la segunda misión como tal, y aquí no existía la corta escena que muestra parte del mapeado y a los cazadores rondando la zona. El escenario y lo que hay que hacer es prácticamente igual, por lo que no hay muchas más cosas interesantes por destacar, de la parte de lo que hoy es la tercera escena, conocida como Carretera de Perdición. Ahora sí que llegamos a un nivel que era bien diferente en concepto, aunque el escenario sí era similar al final.
Como lo mencioné al principio, la escena bonus conocida como Hora de Morir, anteriormente iba a ser parte de la historia principal, su nombre era Whistle, y lo más curioso, es que aquí iba a aparecer por primera vez, el conejo blanco, quien iba a estar corriendo y ocultándose por todo el escenario, y nosotros tendríamos que encontrarlo y eliminarlo, aunque los HUDs estarían allí para evitarlo. El detalle curioso, es que no era solo un conejo, sino 3, por lo que teníamos que encargarnos de todos para que el director abriera la puerta. Aquí por supuesto, hay que destacar que la skin que utilizaba el conejo blanco, era la misma del vagabundo, pero con una cabeza diferente, y usando la máscara de conejo. Posiblemente fuera algo temporal. Gran parte del escenario estaba sin texturizar, motivo por el cual varias partes se ven en blanco, incluyendo las cajas dentro del almacén. Los HUDs tenían spawns infinitos, como sucede en la misión, cumpliendo condena, del juego final. Y también utilizaban martillos en esta escena. Al final, eliminaron al conejo, e hicieron que la misión consistiera en eliminar a todos los HUDs del escenario en menos de 10 minutos. El añadido interesante es la motosierra del almacén. Pasamos a la cuarta escena, y en principio se pueden mencionar dos cosas. Lo primero es que no habían implementado una escena introductoria a la misión, sino más bien solo colocaron un ángulo de cámara diferente, posiblemente para señalar que aquí iban a colocar una escena. Lo segundo es que el punto de inicio fue movido a un punto cercano. Bueno, y también podría decirse que el cable para ejecutar al primer enemigo, igualmente fue reubicado. Al cruzar por la entrada al depósito de chatarra, nuevamente notaremos la ausencia de efectos, pero lo que realmente vale la pena destacar de la misión, es que solamente se utiliza el modelo de un solo miembro de los skins, y esto aplica también para otras escenas en las que aparece esta banda, por lo que parece que al momento aún no habían creado a los demás modelos. Un detalle es que al entrar al tráiler, al que se accede mediante escaleras, normalmente encontraríamos unos analgésicos, pero en la build antigua, se conseguía la pistola de clavos. Al llegar a la parte de la caravana, la idea de la escena era similar, aunque como anteriormente ya se había podido conseguir la pistola de clavos, no se hacía énfasis en esta. Y al entrar en ella, aparte de que obteníamos munición adicional, aún no habían añadido una escena explicando cómo utilizar el arma. De aquí ya no quedan más cosas interesantes por mencionar, más allá de que removieran un checkpoint ubicado frente a la puerta en la que termina la misión. Pasamos ahora a la escena llamada, Movido por el odio, y aquí ocurre casi lo mismo que al principio de la misión anterior, pues no habían implementado propiamente una escena, sino solamente el texto de un diálogo provisional del director. También empezaba desde otro punto cercano. Luego de cargarse a los primeros skins que aparecen en esta misión, el director desbloquea la puerta, y esto es algo que el juego nos muestra con una escena, pero esta fue implementada más adelante en el desarrollo, pues en la build 0.69, no se muestra nada ya que la puerta siempre está abierta. Otra idea que todavía no existía en el juego para ese momento, era la de encontrar a uno de los skins estando distraído, al cual tendríamos que hacer salir destruyendo un panel eléctrico. El camino original no tenía ningún bloqueo, por lo que no era necesario hacer todo eso. Luego de eso, en el juego final llegamos a una grúa, la cual tendremos que utilizar para abrir el camino. Sin embargo, en la beta se utilizaba un generador para abrir la puerta, similar al que aparece al inicio de la escena, cobertura mediática, que se usa para llamar la atención de un policía. Eso sí, el objetivo de ir a buscar la gasolina para reactivarlo era exactamente igual. También hay que decir que para la versión final, colocaron un checkpoint allí, y añadieron una corta escena donde se explica cómo agarrar la gasolina. Y a pesar de que al salir del lugar, originalmente también aparecían nuevos enemigos, estos no eran revelados con una escena, que terminarían añadiendo después. Ya en la parte final, tendremos que usar una vez más, otra grúa para despejar el camino, y aparecerán varios skins con pistolas de clavos. En la beta era diferente, pues aquí habían puesto un cuchillo, el cual debíamos recoger para cortar la cuerda que mantenía cerrada la puerta. E incluso era más sencillo, porque solo aparecía un enemigo, y con un bate. También se le tenía que dar uso para poder terminar la escena, ya que la puerta de salida estaba amarrada con una cuerda. Al final la dejaron abierta, pero pusieron a un cazador con una pistola de clavos para no dejarlo tan fácil.
Justo después seguía la escena, imagen de inocencia, y pese a que el escenario del centro comercial es prácticamente el mismo, el concepto de la misión cambió notablemente, pues originalmente iniciaba en un punto diferente, y el texto provisional que serían los diálogos del director, deja saber que el objetivo era conseguir 3 ítems para él, pero en este caso no especifica cuáles, a diferencia de la versión final, en la que se debe conseguir una cámara y una cinta de video. Hasta aquí de cierto modo es similar, pero uno de los locales estaba cerrado, y teníamos que buscar las llaves en otro lugar. Por otro lado, la puerta del bar también estaba atada con una cuerda, y se debía encontrar un cuchillo para abrirla. El detalle, como quizás ya hayan podido notar, es que hasta el momento no habían enemigos, y el escenario estaba demasiado oscuro. Al entrar al bar y caminar hacia la mesa, encontraremos las llaves que les mencioné anteriormente, en el que según el director, fue el último sujeto en visitar dicho lugar. El aspecto de este modelo y en general la ambientación del escenario, es tan solo una muestra de lo que pretendían hacer originalmente, y es que querían que este nivel estuviera más enfocado hacia el terror, pues aunque en principio no aparezcan enemigos, sí se escucha todo el rato los pasos de alguien, como si nos estuviera siguiendo pese a que no aparezca físicamente, e incluso al entrar a un local, hay una corta escena de lo que sería el punto de vista del perseguidor. Una vez conseguidas las llaves, podíamos entrar al local de la primera planta, y lo realmente interesante es que aquí se obtenía el primero de los ítems que pedía el director. El ítem en realidad era un muñeco con aspecto de un Innocence, estaba metido en una jaula, y el texto dice que no debería estar ahí, sino que debíamos colocarlo rápido en su cochecito, antes de que alguien notara que ya no está ahí. El director no recordaría en qué tienda está el coche, por lo que teníamos que ir a buscarlo nuevamente. Y como pueden ver, el muñeco podría ser seleccionado como si fuera un arma, y hasta se podía golpear con él, pero hacerlo frecuentemente provoca que crashee el juego. Al salir del local, habría una escena en la que te dicen que es tarde, porque alguien notó que el muñeco ya no está, posiblemente el cazador que nos estaba persiguiendo, el cual no estaba solo, y ahora sí empezarían a salir varios enemigos aunque con armas a melee, como el cuchillo o la hoz, y no pistolas como las que tienen en la misión final. Luego de eliminarlos y llegar al local en el que se esconde el coche del muñeco, habría un pequeño corte en el que dice que nos falta encontrar los otros 2 ítems restantes. El segundo muñeco puede aparecer aleatoriamente en otras tiendas, y al recogerlo aparece un mensaje que dice que debemos tener cuidado pues ya sabemos lo difícil que fue con el primero. El problema es que al ir a buscar el cochecito de los Innocence, se encierran dentro de los locales, y es aquí cuando el director menciona que los muñecos pertenecen a un sujeto llamado George, y que intentará recuperarlos, por lo que luego empezará a perseguirnos un miembro de los Wardogs. Tiene salud infinita, y en caso de que nos llegue a quitar el muñeco, se le puede agarrar para que nos lo devuelva. Sin embargo, luego de este punto es imposible progresar, pues no se puede eliminar al resto de Innocence, de modo que todos los locales se quedan cerrados, pero con ayuda del menú debug de los desarrolladores, se puede notar que en la sala al fondo del bar, se guardaban otros coches y otros muñecos, pero no están programados para hacer algo en caso de cogerlos aquí. Antiguamente solía ser la sexta escena, previa al zoológico, pero la pasaron para después, porque luego decidieron introducir en el juego a la familia de Cash. Algo curioso, es que originalmente la séptima escena era conducción con alcohol, y todavía no íbamos al zoológico. En general, el principio era casi lo mismo, pero cambiaron el punto de inicio. Como era de esperarse, la escena en la que se introduce el vagabundo, tenía ángulos de cámara distintos, y solo había un texto provisional, en vez de los diálogos del director. Algo curioso del vagabundo, es que durante esta etapa, no corría para acercarse al jugador cuando se queda lejos. Solo caminaba. Al encontrar a los Innocents reunidos alrededor de una fogata, la beta tenía una corta escena en la que el director nos diría que necesitamos una distracción, pero esto se eliminó. Sobre esta misión en particular no hay mucho por decir, salvo algo mínimo, como la adición de estos analgésicos, pero de resto era idéntica, así que pasemos a la siguiente. Ahora sí llegamos a tierras para el asalto, y nuevamente, aparte de los ángulos de cámara, el cambio que hicieron al principio fue que empezamos desde otro punto. En esta misión se nos pide encontrar una palanca para poder quitarle el candado a una puerta, y aquí la diferencia está en que originalmente se podían recoger 2 palancas.
La primera es la misma que encontramos en el juego final, mientras que la segunda estaba escondida entre unos arbustos, detrás de unas cajas. Una vez obtenida la palanca, podemos devolvernos para abrir un cuarto, en el cual cambiaron el tipo de arma que obteníamos allí. En la beta, se obtenía el rifle tranquilizador, pero lo cambiaron al final por una escopeta recortada. De resto es prácticamente igual, así que pasemos a la misión, sin un duro. Como ya lo pudieron ver en el centro comercial, en principio no tenían planeado el concepto de incluir a la familia de Cash, por este motivo es que esta escena empieza de forma diferente, con el director diciendo que debemos evitar que los guardias nos vean, porque no tendremos armas. En este sentido, si los Wardogs nos veían, en la beta simplemente nos atacaban hasta morir, teniendo la opción de pelear con ellos para conseguir un arma, pero al final, aparte de esto, también podemos fallar la escena si matan a todos sus familiares. Pero el sigilo solo aplica para la primera parte, pues al llegar al sitio donde tienen al tercer familiar de Cash, el director pide que encontremos un arma y nos carguemos a todos. Es más, ahí donde lo tienen amarrado, solía existir un checkpoint. Así que para abrir la puerta de tiburón, que en realidad no tenía decoración, bastaba con romper un candado, en vez de rescatar a la última familiar, que de hecho, en su posición habían dejado la palanca necesaria para abrir la puerta. Por cierto, al utilizar el rifle tranquilizador, parece que al momento todavía no habían implementado la capacidad de hacer zoom con la mira. Y para terminar la escena, parece que tocaba hacer algo haciendo girar una válvula, en vez de activar un panel, pero no llegaron a completarlo, pues aunque se gire no hace nada, y tampoco abre la puerta de salida. A pesar de que no abre, si la traspasamos con el menú debug, la escena ahí sí termina. La siguiente es posiblemente la escena más interesante que se puede rescatar del prototipo, ya que fue removida en su totalidad del juego final. Su nombre era Pain Factory, o algo así como Fábrica de Dolor, y tenía lugar en la penitenciaría de Darkworks. Era la primera en la que iban a participar los Smileys, y nada más al empezar, nos dejaban para recoger el bate con púas, arma descartada que incluso quedó sin uso en la versión final, en la misión, cumpliendo condena. Algo que llama la atención, es que al inicio hay un cazador detrás de unas cámaras, que nos dice que seremos los siguientes en la jaula, y luego de eso tendremos que enfrentar en 1 contra 1 a otro Smiley, que destaca porque utiliza una skin completamente eliminada, en la que llevaba puesto un traje de carcelario, además de que también usa el bate con púas. El sujeto que cierra la puerta no interfiere hasta que eliminamos al primero, y lo que destaca del segundo es que este tiene un picahielo, otra arma descartada que también quedó sin uso en la versión final. Después de eliminarlos y conseguir salir, aparecen varios vagabundos corriendo hacia otra zona, pero lo que resulta muy curioso es que todos son enemigos, aunque no atacan sino hasta que cruzamos la puerta. No entiendo bien por qué hay tantos, ni tampoco por qué atacan, pero una posible explicación que se me ocurre, es que quizás se tratara de un grupo de Smileys usando la skin del vagabundo provisionalmente, pues este nivel solo cuenta con 2 modelos, y los demás fueron añadidos después. Algo a destacar sobre esta versión, es que aún no era posible ejecutar utilizando el bate con púas. En la versión final sí puede, pero hace la misma animación que el bate normal. La idea era que debíamos abrirnos paso hasta llegar a un elevador. Al subir a la segunda planta, cogeríamos el primer checkpoint, y aparecían las instrucciones del director, el cual menciona que debíamos coger una tarjeta de una oficina de seguridad, intentando no ser detectado. Para abrir las puertas era necesario utilizar el peso de 2 cuerpos en la plataforma. De todos modos no pasaba nada si los alertábamos, pues igual ni siquiera habían sombras para esconderse. Al conseguir entrar a la sala de seguridad, no hay ninguna tarjeta, pero igualmente se puede seguir avanzando, así que el director nos indica que debemos regresar al elevador. Luego subiríamos al tercer piso, y en esta ocasión, el director menciona que hay un Smiley con revólver en la sala del fondo, el cual debemos conseguir, pero este sujeto tiene acompañantes, y la forma de forzarlos a salir, es tocar 3 claxones que hay a lo largo de la tercera planta. Como pueden ver en el clip, aquí toqué el segundo, y ya salió uno a buscarme. Una vez más, después de eliminar al último enemigo y recoger el revólver, teníamos que regresar al elevador, aunque en este caso ya no se muestra ninguna instrucción del director.
Ya llegando al último piso, el director nos dice que debemos ir a las escaleras, pero usando la tarjeta que conseguimos anteriormente. El problema es que el texto en este punto está incompleto, y ya no se sabe qué tocaba hacer específicamente, pues las escaleras son accesibles sin tener que hacer nada. Lo más curioso es que hay una jaula con 4 sujetos encerrados, que se comportan de forma neutral, ya que no nos siguen ni tampoco nos atacan. Y lo más raro es que no hay nada que impida el acceso a la jaula, como un candado o algo así. Incluso los prisioneros utilizan otra skin completamente removida, que lo más interesante que tiene, es que el modelo tenía dedos separados. Por otro lado, hay un cuarto lleno de smileys con escopeta, que no hacen nada hasta que no entramos allí. De aquí no se consigue nada, porque probablemente aún estaban trabajando la escena, y supongo yo que es aquí donde se iba a usar la tarjeta mencionada anteriormente. Pero ya entrando en la parte de las escaleras, se puede notar que una buena parte estaba sin texturizar, y al bajar completamente, llegamos a un camino que recuerda mucho a las vías del tren, en la misión, el lado malo de las vías. Bien, ahora pasamos a la misión, turno de noche, y este es otro de los niveles que tiene varias diferencias respecto al final, empezando por el hecho de que aquí nuevamente iba a aparecer el conejo blanco, a quien teníamos que seguir a lo largo de la fábrica. Por cierto, el clip de la beta va con menos FPS, y eso se debe a que aparentemente no habían implementado optimización en este escenario. No está relacionado con el rendimiento del emulador. Una pequeña diferencia, es que iniciábamos sin armas, pero nos dejaban una bolsa para ejecutar sigilosamente a un smiley, y así conseguir armas. Aquí también aparece la skin descartada con el traje de preso. Cuando llegamos a la parte, donde hay que activar un interruptor para abrir la puerta, notaremos un cambio en el escenario, y es que los enemigos caían desde un puente roto, en vez de llegar desde el fondo. Además, originalmente aquí enfrentábamos a los smileys, y no a los innocents, como en el juego final. Al activar el interruptor, la escena era parecida, evidentemente sin efectos como en otras ocasiones, pero la diferencia notable era que el conejo se quedaba ahí esperando hasta que abriéramos la puerta. Entrando a la zona en la que hay que activar un interruptor, para que el elevador vuelva a funcionar, había otra escena en la que podíamos ver al conejo burlándose de Cash, y luego sí nos explicaban lo que teníamos que hacer, aunque no se muestra ningún texto. Lo que sí me da curiosidad es ese efecto radiactivo que removieron de esta parte del escenario. Imagino que lo quitaron por optimización, o porque no encajaba visualmente. Aquí les dejo otra escena en la que podíamos ver al conejo escapando. Al conseguir activar el último interruptor, que abre las puertas para terminar la escena, la diferencia era más que evidente, pues el sitio al que debíamos ir quedaba en la parte de afuera, y el conejo de todos modos se escapaba por allí, por lo que en esta misión no se le podía eliminar. Aunque al entrar allí, es posible encontrar su cadáver. Continuamos con la escena, la boca del miedo. Esta empezaba un poquito diferente, pues en vez de tener que llamar la atención de un cazador para luego poder ejecutarlo, directamente teníamos que enfrentarnos a golpes con él. Aparte de eso, por algún motivo aquí los enemigos volvían a ser los HUDs, y no eran los smileys. La gasolina que se debe conseguir para poder entrar a la torre, originalmente estaba ubicada en otro sitio, mucho más cercano a esta. Aún no era posible hacer explotar la gasolina, por lo que para acceder, bastaba con dejarla cerca a la entrada. Aunque en general la misión transcurre de forma parecida, esta aún no estaba completada, pues no hay forma de terminarla, ya que la sala de guardia todavía no había sido creada, ni tampoco había sido implementada la idea de tener que eliminar a un smiley en específico y llevarlo hasta allí. En la misión, Haciendo Tiempo, la idea de ejecutar cazadores durante la primera parte, era parecida, pero no se hacía con un arma específica, sino que debíamos conseguir fragmentos de cristal dispuestos en el escenario. La misión fue rediseñada luego de implementar las ejecuciones violenta y sangrienta, ya que en el juego final nos piden hacerlas con el martillo y con el bate, que se le debe quitar a un enemigo. Además, la banda presente en la misión eran los Wardogs, y no los Smileys. Luego de eso, el resto de la misión en el segundo piso tiene cambios mínimos, como una escena con diferente ángulo de cámara o enemigos posicionados diferente, pero en general es prácticamente igual.
Lo único así por comentar de la parte final, es que al llegar a las duchas, simplemente termina la misión, pero en el juego final añadieron una breve escena del director felicitando a Cash. Ahora sí llegamos a la escena de matar al conejo, que en su mayoría era similar, aunque hay ciertos detalles diferentes, empezando por el hecho de que los enemigos en esta misión eran tanto los Innocents, como los Smileys. Lo siguiente no cambia nada del transcurso de la misión, pues es algo mínimo, pero lo coloco para que puedan ver la comparación. Cuando llegamos al bloque de celdas, en el juego final debemos eliminar a un Smiley vestido de rosado, pero originalmente era un poquito diferente, ya que esta parte estaba cerrada con puertas, y lo que teníamos que hacer era pulsar un interruptor para apagar las luces, que llamaría la atención de un Smiley para que las abriera. Otra pequeña diferencia, es que al llegar al piso de arriba, en la sala del fondo podíamos conseguir el rifle de francotirador, el cual fue reemplazado por analgésicos. Y es que esto tenía un propósito, pues originalmente, los enemigos que se iban a liberar de sus celdas, no iban a atacarnos directamente, sino que los podíamos abatir aprovechando el rifle. Por otro lado, a pesar de que el conejo blanco ya había hecho su aparición en escenas anteriores, en ninguna de estas hablaba, pero aquí sí lo hace, y por supuesto la persona que le da voz en el prototipo, es alguien diferente a Renaud Sebane, quien es el actor de voz que lo interpreta en el juego final. Quizás haya sido un desarrollador. Escuchen. El director habla con su mismo diálogo, pero un tono diferente al del final. You made it! Oh dear, you see, you didn't make it after all! What can I say? You are a good leading man. The audience will love you. Don't expect any royalty checks where you're going, though. Shit! The punk survived the final cut! He gets me, he gets out! Get me some backup! Hey, you ain't dead! He ain't dead! Oh shit! I've got the keys! Por otro lado, otro cambio mínimo, es que los Cerberus en esta misión tenían escopetas con linterna, sin mencionar que el efecto de luz era más básico. Ya en la parte final, el conejo no se escondía en la torre como lo hace actualmente. Al final se encontraba detrás de un camión cercano a la salida, pero no tenía armas, ni tampoco soltaba las llaves, ya que esta última sección todavía estaba sin terminar, pero un texto temporal que aparece después de eliminarlo, indica que ya lo planeaban. Para terminar la escena, al acercarse a la puerta, aparece un texto temporal que dice que debían añadir una cinemática mostrando a Cash saliendo de la prisión, en camino al callejón donde transcurre la misión de Ramírez. En cuanto a la escena, divididos caerán, no hay mucho por destacar, ya que en esta build solo cuenta con el escenario del callejón, y no el interior del edificio. Lo más interesante por supuesto, es el modelo de Ramírez, que era muy diferente al que conocemos en la versión final. Aparece patrullando junto a un miembro de los War Dogs, y otros dos Smileys, pero tiene vida infinita, y no se le puede ejecutar, así como en el juego final. Los Smileys aquí también usaban el bate con púas y el picahielos. Aunque hay algo que me da curiosidad, y es que este escenario está conectado al de la primera escena, aunque está incompleto, pero una parte completamente reconocible es el callejón del inicio donde realizamos la primera ejecución. Como no se puede eliminar a Ramírez, no hay forma de llegar hasta este punto sin usar el menú debug. Seguimos con la escena, cobertura mediática, y la primer diferencia destacable, es que empezaba en otro punto cercano, que de hecho fue removido completamente del mapeado final. Pero otra cosa súper evidente, es el modelo de la periodista, que utilizaba el mismo de los prisioneros de la misión, Pain Factory. El texto se refiere a ella como mujer, así que supongo que no es que la periodista originalmente iba a ser hombre, sino que simplemente habían reutilizado este modelo de forma temporal. Por otro lado, esta es la primer misión en donde aparecen policías, pero en el prototipo solo habían añadido un modelo de policía, a diferencia de la versión final que tiene 6 variantes, donde algunos usan chaqueta y otros no. Creo que este es el modelo más parecido al de la beta, el cual tenía un rostro distinto, y el uniforme era de una tonalidad más clara.
Al llegar a la casa de la periodista, de igual manera necesitábamos que ella abriera la puerta, pero en el juego final, decidieron añadir una corta escena mientras lo hace. Lo siguiente es mínimo, pero una vez más, se puede mencionar que movieron un poco el checkpoint. En el prototipo, la periodista también entraría a su habitación a buscar la evidencia, pero el detalle es que Cash no entraría. Supongo que no lo habían hecho todavía, por lo que no habían diálogos establecidos de momento. En el juego final, Cash sale por la ventana, de modo que ya no podremos volver a entrar, pero originalmente todavía podíamos seguir explorando el interior. A pesar de que el escenario es casi el mismo, y la mayoría de enemigos ya estaban ubicados en sus posiciones finales, esta misión crashea muchísimo en el prototipo, y de hecho, luego de bajar las escaleras de la casa de la periodista, lo último que se alcanza a apreciar del nivel, es esta escena de los policías, porque a partir de ahí es imposible continuar ya que el juego se bloquea, aunque parece que todo seguía igual como en el juego final. Algo a destacar de la periodista en la beta, es que podía ayudarnos a pelear contra la policía, y no solo eso, incluso podía llegar a coger un arma, aunque no he visto que les dispare también. Además, a diferencia del vagabundo, la periodista sí corría para alcanzarnos en caso de estar lejos. Pero su inteligencia artificial no estaba del todo pulida, porque al decirle que espere, no se iba automáticamente a la sombra más cercana. Ahora seguimos con la misión, el lado malo de las vías, y a diferencia de las escenas de otras misiones, esta en particular sí contaba con efectos, aparte de que el tren llegaba más rápido, y los policías que bajaban de este, en vez de quedarse en la misma posición, se iban caminando a otro lado. Los miembros del SWAT todavía no habían sido creados, por lo que su rol en esta misión era ocupado por los Cerberus. El cambio más interesante de este nivel, es sin duda, que originalmente al activar la corriente, no se hacía para que el tren inicial volviera a funcionar, sino que en realidad teníamos que tomar una especie de carreta para poder avanzar a la siguiente parte. Lo último interesante de esta escena, es que en las escaleras del final, hay varios policías esperando en la parte de arriba, pero ninguno de ellos estaba programado para atacarnos todavía. La siguiente misión es, preparado para morir, y en realidad no era muy diferente, más allá de que aquí tampoco habían miembros del SWAT, razón por la cual tampoco había una escena al final en la que estos detienen a Cash. En Patrulla Fronteriza, habían colocado texto provisional relacionado a la cinemática en la que Pixie ataca a los Cerberus. El mapeado cambió ligeramente, así que aquí les dejo una breve comparación de lugares. Algo que me parece curioso, es que en la fuente cercana a la mansión, se podía encontrar otro cuerpo parecido al que aparece en la misión del centro comercial. Quizás fuera algo en referencia a Pixie. Esto fue lo que más cambió. De resto todo es muy parecido. Como curiosidad, utilizando el modo de cámara libre del menú debug, es posible ver que Pixie estaba presente en el escenario, pero jugando la misión nunca aparece. En general, las diferencias de la misión son mínimas respecto a la final, ya que esta realmente casi no cambió. La penúltima escena es, personal crucial, y lo interesante es cómo replantearon el inicio de la misión, porque parece que inicialmente querían colocar escenas cortas con indicaciones de lo que hay que hacer en la misión, pero al final todo esto es mencionado indirectamente en la cinemática, donde aparece el líder de los Cerberus, que curiosamente tampoco tenía una skin propia hasta el momento, y solo reutilizaba la del vagabundo. Aunque esta misión se puede completar en su totalidad, tiende a crashear muchísimo, y sucede especialmente durante esta escena en la que deberían escoltar al líder de los Cerberus a otro lado de la mansión. En ocasiones simplemente no funciona bien, y puede que veamos al líder salir de este cuarto, como puede que no. De hecho se le puede matar cuando consigue escapar, pero no suelta ninguna llave. El diseño de la mansión era casi igual al del final, con pequeñas diferencias en los objetos, decoraciones e iluminación. Lo único así destacable, es que movieron un checkpoint y removieron una bolsa plástica. El checkpoint lo pasaron para la siguiente sala. En general, esto es lo más destacable del mapeado, pues apenas tuvo cambios muy pequeños, o cambios de texturas. Ahora sí, llegamos a la escena final, y lo que cambia aquí, son las animaciones de las ejecuciones que se le pueden aplicar a Pixie. Con el fragmento de cristal, Cash intenta agarrarlo del cuello, y aunque Pixie lo tumba, le logra herir la pierna.
Con el trozo de madera, Cash se lo entierra en el hombro, pero Pixie lo deja aturdido en el suelo. Y finalmente, el más interesante es el cable, ya que esta arma no se consigue en la misión final, y este cable era de uso especial para Pixie. En la ejecución, Cash trataba de agarrarlo del cuello, pero Pixie conseguía zafarse tirando a nuestro personaje frente a él. Esto lo dejaría en una posición muy vulnerable, así que puede que este haya sido el motivo por el cual decidieron removerlo del juego final. Después de aplicarle las 3 ejecuciones, Pixie sale corriendo al ático, pero a diferencia del juego final, este suelta la motosierra en el camino. La motosierra estaba sin texturizar para este momento. Y ya estando arriba, no se podía seguir hacia las escaleras que llevan a la oficina del director, pues el camino estaba bloqueado, así que tocaba enfrentar a Pixie aquí, pero la motosierra parece que todavía no había sido programada en su totalidad, ya que solo sirve para golpear con ella. Por otro lado, al subir a la parte donde debería estar la oficina de Starkweather usando el menú debug, se puede notar que ya existía la plataforma donde cae Pixie en el juego final, pero no la oficina, sino que había un camino hacia otro lado, que al pasar por allí, termina la misión. Ahora podemos hablar de las ejecuciones. En el caso de la bolsa, la animación es la misma, solo que en la beta tenía otra textura, y no encajaba bien con las cabezas de los enemigos. El fragmento de vidrio y el cuchillo tenían otra animación, pues la que usaron al final se reconoce por ser la misma de GTA San Andreas. La ejecución rápida de la porra sí cambió, pues originalmente Cash le daba 3 golpes en la cabeza al enemigo, en vez de girarlo y golpearle el estómago. En el caso de la hoz, curiosamente sí se mantuvo la ejecución, pero para la más sangrienta. La ejecución del martillo cambió, pero se siguió utilizando con el hacha. La ejecución de la palanca cambió, pero se reutilizó en la ejecución violenta del bolillo. Si no estoy mal, el picahielos también tiene una animación única de ejecución en esta beta. En cambio, en la versión final reutiliza las del hacha. Por cierto, esta arma puede ser spawneada en la misión, divididos caerán. Y la última que tenemos es la del bate, en la que originalmente Cash golpeaba con tanta fuerza que derribaba al enemigo. No mostré otras armas como el hacha, el cuchillo de carnicero, o el machete, porque en ese caso son iguales. Y aquí llegamos al final del video. Debo decir que probablemente omití muchas más diferencias, así como no mostré muchas diferencias en el audio, que no me parecieron tan interesantes. Sin embargo, los archivos internos tienen aún más cosas que fueron removidas de la versión final, y que no llegué a hablar de ellas aquí, pero lo que sí puedo decirles, es que no hay nada relacionado a los conceptos vistos en el apartado de extras del juego final, como las bandas de los camheads, o el espantapájaros. Si les gustó el video, por favor, no olviden apoyarlo dejando su like, compartiéndolo, y dejando un comentario, además de suscribirse, para que más gente pueda conocer cómo iba a ser este juego. Nos vemos pronto con más.